Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Digital Coffee Gestión Ambiental en la Construcción. Hoy conversarán sobre el tema Patricio Neumann, docente del Diplomado en Gestión Ambiental de la Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, y Daniela Quintana, coordinadora del Diplomado en Gestión Ambiental de la Construcción y también directora del Magíster en Tecnologías Aplicadas a la Construcción de nuestra Casa de Estudio. Durante la presentación, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de este evento y serán respondidas durante esta exposición. Hola Daniel, hola Patricia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida y los invito a iniciar esta conversación. Hola Pablo, muchas gracias. Hola Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Un poco contextualizando el tema que hoy día nos convoca, de acuerdo a datos obtenidos por el programa Construye 2025, el año 2015, el aporte del Producto Interno Bruto en el ámbito de la construcción fue de un 7,8%. En temas de empleabilidad fue un 7,3%. Estas son buenas cifras considerando el aporte a nivel nacional, más tenemos hoy en día una gran demanda en temas de gases de efecto invernadero y de contaminantes. Uno de los temas que hoy día nos invita es la gestión ambiental de la construcción. Hoy es necesario considerar disminuir este consumo. Hoy en día los gases de efecto invernadero que aportan el ámbito de la construcción son de un 33% a nivel nacional y de un 30% a nivel mundial. Tenemos consumos energéticos importantes y mucho aporte en temas de residuos sólidos del ámbito de la construcción. Soy Daniela Quintana, directora y coordinadora del Diplomado de Gestión Ambiental de la Construcción, y estoy hoy día con Patricio Neumann, que también es nuestro docente, ¿cierto? Él es ingeniero ambiental, magíster en Ciencias de la Ingeniería y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, quien hoy además va a conversar con nosotros y vamos a tener un poco de charla amena de algunos temas muy actuales, temas que también están muy relacionados al acontecer diario y también al ámbito de la construcción. Patricio también se desempeña como académico y profesor de jornada completa de la Universidad del Biobío y además forma parte del Centro de Recursos Hídricos de la Agricultura. Una de sus expertise tiene que ver mucho con el análisis de ciclo de vida, que es un tema muy recurrente hoy en día. Así que le damos las gracias a Patricio igual por estar con nosotros. Muchas gracias Daniela por la presentación. Sí, efectivamente en la actualidad el tópico de la gestión ambiental en la construcción es un gran tema, la verdad, así como en otras áreas del quehacer de la sociedad. O sea, actualmente estamos en un escenario de cambio global que implica que todas las actividades que realizamos tienen que estar gobernadas bajo este principio de sustentabilidad que digamos es el deseo que tenemos como sociedad. Entonces, en el caso de actividades como la construcción, que es una actividad que involucra grandes usos de recursos, de energía, de materiales, es sumamente importante que seamos capaces de gestionar todos estos aspectos en pos de una construcción más sustentable. Y eso, por supuesto, que está también en un marco legal. Todos los países, y Chile no es una excepción, es un país que tiene una institucionalidad legal ambiental bastante fuerte y que por lo tanto tiene requisitos que son de hecho cada vez más crecientes. O sea, estamos siempre frente a un panorama en el cual los requisitos ambientales tienden a ser cada vez más demandantes y implican un conocimiento, por lo tanto, tanto de los aspectos ambientales de la construcción como del funcionamiento de la institucionalidad y también de cómo gestionar todos estos aspectos en un plan cohesivo y coherente. Entonces sí, es un tema bastante complejo y la idea de esta reunión también es que conversemos sobre algunos de estos, los más generales, por supuesto, porque es imposible que en el poco tiempo que tenemos los abordemos todos, pero ojalá sea algo de provecho para las personas que nos están escuchando.
Así es, Patricio. Bueno, un tema que ha estado muy en boca últimamente, sobre todo en el ámbito del medio ambiente, ¿cierto? Y muy tocado a nivel nacional, porque recién el día 17 de septiembre se dio el fallo referido a lo que es Pascualama. Pascualama, un proyecto un proyecto minero, ¿cierto? Que está a 4.000 metros de altura y que comparte de alguna forma sectores de Argentina y de Chile. Es un proyecto internacional, pero que fue muy cuestionado por malas ejecuciones en su momento y malas autorizaciones del ámbito ambiental. Se habla de procesos de contaminaciones de aguas, se habla de haber perdido glaciares, ¿cierto? Que son nuestros patrimonios, patrimonios naturales, ¿cierto? Y haber faltado a algunas normativas. ¿Qué nos puedes comentar en relación a Pascualama? Sí, efectivamente Pascualama es un proyecto bastante notorio a nivel nacional. Consistía, como bien decías tú, de un proyecto minero en la altura, digamos, la frontera con Argentina, un proyecto binacional, cuyo objetivo era la extracción principalmente de oro y otros minerales. El problema de Pascualama tuvo varios problemas desde el punto de vista ambiental, incluyendo, por supuesto, la localización del proyecto. O sea, es un proyecto que, si bien está en una zona geológicamente de interés debido a la presencia del mineral, está también cerca de glaciares y otros cuerpos de agua que eran la fuente principal de los cauces de agua de esta zona. O sea, estamos hablando, Pascualama es un proyecto que estaba en en la región de Atacama, en la parte alta de la cuenca del río Huasco, y por lo tanto es una zona donde los recursos hídricos son bastante escasos. Y el problema de Pascualama es que dentro de su área de influencia afectaba a estos glaciares, lo que generaba, por supuesto, impactos ambientales, pero también tenía problemas desde el punto de vista social, ya que el hecho de que el área de influencia afectara a estos glaciares directamente podía afectar a los agricultores que están en la parte baja de la cuenca. ¿Vale? Entonces fue un proyecto que desde un inicio, desde su conceptualización a inicios de este siglo, traía varios problemas de por sí. Y además, junto a eso, se añade el hecho de que la evaluación de impacto ambiental realizada por la empresa, Barrick Gold, que es una empresa canadiense, tenía varias deficiencias que hicieron viable, digamos, que la sociedad pudiera presentar recursos de protección en el marco de la institucionalidad actual ambiental para oponerse a este proyecto. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un proyecto de grandes dimensiones con una inversión muy grande que de hecho llegó a ejecutarse, las obras llegaron a ejecutarse hasta un 40% aproximadamente. Eso fue alrededor del año 2013 cuando se paralizaron las obras debido a que se aceptó este recurso de protección que elevaron las comunidades del sector, digamos, de la cuenca. Entonces, es un proyecto que, a pesar de ser una gran inversión, la evaluación ambiental fue deficiente, tuvo problemas desde ese punto de vista, tenía impactos ambientales muy significativos, y todo eso, al final de cuentas, de la perspectiva de quien está invirtiendo, implica un gasto económico enorme que al final no se materializa en lo que inicialmente se quería hacer. ¿Vale? Entonces, eso ocurre no solamente en este tipo de proyectos, ocurre en proyectos de toda naturaleza. Todos los proyectos que deben pasar por la tramitación del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de alguna forma se exponen a que esto ocurra, y por lo mismo es necesario que los procesos de evaluación de impacto ambiental se realicen de la manera más técnica y científica posible. Exacto. Una de las cosas, como bien tú decías, más afectada fue en temas de la magnitud, el peligro a la salud de las personas, ¿cierto? Al contaminar las aguas, al tema del medio ambiente y obviamente también en los procesos de escasez hídrica, que también fue un gran tema en su momento. En este sentido, bueno, este ejemplo muestra también que de alguna manera hemos crecido en ámbitos de institucionalidad probablemente, en lo que corresponde a una institucionalidad ambiental, pensado también en el hecho de que hoy en día tenemos mayores
compromisos del ámbito ambiental de lo que teníamos hace años atrás cuando este proyecto realmente se inició. Por eso que hoy día, por ejemplo, contamos con un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y aquí, dentro de este consejo, nosotros, como distintas instituciones también, háblese del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, son parte de estos consejos y de alguna forma también van regulando y van apoyando, ¿cierto?, que no se realicen estas malas prácticas que en definitiva muchas veces no solamente afectan al entorno, medio ambiente, sino que también a las personas que hoy habitan. Efectivamente, sí. Actualmente en Chile tenemos una institucionalidad ambiental que está gobernada principalmente, tenemos un organismo central que es el Ministerio del Medio Ambiente. Esa institución no existía antes del año 2010, que es cuando se promulgó la ley 20.417, que creó este ministerio. Antes de eso, en Chile teníamos una Comisión Nacional de Medio Ambiente, que era un organismo con menos capacidades que el actual ministerio. Y claro, efectivamente, proyectos como Pascualama comenzaron con la institucionalidad antigua. Actualmente tenemos este ministerio y tenemos otras instancias que también se han creado a la luz de este continuo mejoramiento de cómo funciona la institucionalidad ambiental en Chile. Además del ministerio, actualmente tenemos tribunales ambientales, figura que no existía anteriormente, y que son los que también resuelven todas estas, cuando existen inquietudes desde el punto de vista legal asociadas con los procesos de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Ya los tribunales ambientales datan del año 2012, son relativamente recientes, fueron establecidos con la promulgación de la ley 20.600 de ese año, y de hecho fueron los tribunales ambientales, el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que tiene como jurisdicción toda la zona norte de Chile, el que finalmente decretó el cierre de Pascualama. ¿Ya? Eso fue lo que comentabas tú el 17 de septiembre de este mismo año. Entonces, claro, tenemos una institución que se ha vuelto más compleja, se ha vuelto más exigente y también ha empezado a exigir más por lo mismo. O sea, de hecho, el sistema de evaluación de impacto ambiental, el servicio de evaluación de impacto ambiental actual es mucho más exigente que lo que era en la época en que Pascualama ingresó como proyecto. O sea, la resolución de calificación ambiental de Pascualama, que es del 2006, era de una época totalmente distinta. Entonces, eso es un poco lo que yo les comentaba. De alguna forma, nosotros tenemos que anticiparnos a la existencia de estas regulaciones ambientales que cada vez son más exigentes y cada vez requieren un mayor conocimiento científico y técnico de los problemas ambientales. O sea, de alguna forma nos hace ir también creciendo en el ámbito ambiental en todas las líneas, en todas nuestras aristas, y irnos especializando un poco más y conociendo más sobre diversos temas referidos al ámbito del medio ambiente y de la gestión, sobre todo en temas también de gestión ambiental, ¿cierto? Efectivamente, sí. Otra cosa que hemos visto a lo largo del tiempo es cómo también, bueno, y lo comentaba yo al principio, las empresas constructoras y la industria de la construcción en general es una de las industrias más grandes a nivel, no solo a nivel de país, sino que también a nivel mundial. Hoy en día la construcción aporta bastante en lo que son los productos internos brutos, en todo lo que es empleabilidad, pero de alguna forma también hemos ido cambiando un poco nuestra forma o nuestra visión en ámbitos de cuánto estamos generando en índices de contaminación y cuánto estamos generando también en residuos y en productividad a la hora de la producción de materiales. Muchas veces analizando un poco lo que es el análisis del ciclo de vida de los productos. Es por eso que cuando hoy en día hablamos de construcción, también vamos hablando ya y vamos incorporando otras temáticas, otros términos, ¿cierto?, que van de la mano con la construcción, como es decir hoy día construcción sustentable. Las normativas actuales también se han ido modificando, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Como tú bien decías, esto también ha ido apoyándose mediante el Ministerio de Medio Ambiente, que antiguamente no existía, ¿cierto? Y de ciertas regulaciones que hoy en día cuentan los ministerios también,
y que son parte de alguna de las convenciones, ¿cierto? Y de algunos compromisos del ámbito medioambiental. En ámbitos de construcción sustentable, tú has analizado mucho referente a esto y referente sobre el análisis de ciclo de vida. No sé si tú puedes ampliar un poco más el tema. Sí, efectivamente estos paradigmas como la construcción sustentable comienzan a aparecer debido a lo que conversábamos, a los requisitos legales que son cada vez más exigentes y también porque la misma sociedad, la misma gente, la población, comienza a ser más consciente de estos problemas y comienza a levantar la bandera de alguna forma, a decir, mira, ¿sabes qué? Si queremos ser una sociedad que realmente sea ambientalmente responsable, tenemos que preocuparnos de estos problemas. La construcción es una actividad que, como bien dices tú, es muy importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la generación de empleo, pero claro, es un sector que también es muy demandante de materiales, o sea, cualquier construcción, cualquier obra que tú tengas que hacer requiere una gran cantidad de materiales cuya elaboración demanda mucha energía. Digamos, si estamos pensando en los materiales tradicionales de construcción, hormigón, acero, etcétera, demanda una gran cantidad de energía y por lo tanto en las condiciones actuales se vinculan con la generación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. ¿Ya? A eso hay que sumarle que las actividades de construcción generan gran cantidad de residuos, también vinculados con la demolición, por supuesto. Se estima que en Chile alrededor de un tercio de todos los residuos que se generan vienen de actividades de construcción. Y eso es más o menos el porcentaje que contribuye a nivel mundial. Nosotros tenemos un porcentaje similar al promedio mundial. ¿Okay? A nivel mundial estamos hablando de que se están generando del orden de 1.000 millones de toneladas de residuos de construcción al año. Una cantidad bastante grande, difícil de imaginar de hecho. Que de alguna forma pone en manifiesto esto que estábamos conversando, cómo es necesario que en las obras de construcción se tome en consideración las famosas 3R, o sea, el reducir la generación de residuos que tú estás generando, reciclar y reutilizar todo lo que se pueda, y aprovechar y valorizar lo que se esté generando, o sea, lo que vaya al final al relleno sanitario o al botadero sea lo menos posible. ¿Vale? Se estima que en Chile alrededor del 80% de los residuos que llegan a botaderos ilegales son residuos de construcción. Entonces estamos hablando de que hay una falencia muy grande en términos de cómo se está en la práctica gestionando los residuos de la construcción. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado ese problema. Tenemos también lo que sale ahí en las imágenes, ustedes pueden ver la generación de gases contaminantes, que está vinculado, como ya decíamos, con la elaboración de los materiales que se usan en la construcción, pero si miramos la vida completa de un proyecto de construcción, también está asociado con el tiempo en que ésta se usa, el tiempo en que las personas realmente viven en ese lugar. La cantidad de calefacción que se requiere para calentar un hogar depende mucho de que la construcción sea realizada de manera pensando en la eficiencia energética, ¿vale? Entonces, si pensamos en todos los problemas que la contaminación ambiental local genera en ciudades como Temuco, ciudades como Chillán, ciudades como Coyhaique, también vemos que desde la conceptualización del diseño del edificio hay que pensar en las consecuencias que tendrá después durante la operación, ¿vale? Estos son solo algunos aspectos ambientales que son relevantes en la construcción. Otros que son importantes son los que tienen que ver, por ejemplo, con la extracción de áridos, que es un tema que a veces no se discute mucho, pero la extracción de áridos es una actividad que tiene muchos impactos sobre el medio ambiente, especialmente cuando se realiza desde cauces de agua. Genera alteraciones significativas de los regímenes de transporte de sedimentos y de la disponibilidad de hábitat para los organismos que ahí viven. Entonces, también es una actividad que es importante desde la perspectiva de la gestión ambiental. Y más aún también, que es lo último que quiero abordar, tiene relación con el uso de suelo. O sea, nosotros también cuando creamos un proyecto de construcción de cualquier tipo, un proyecto inmobiliario, etcétera, necesitamos una superficie disponible de suelo y al construir la alteramos irremediablemente. O sea, estamos generando zonas que van a estar impermeabilizadas, vamos a alterar el régimen hidrológico, vamos a alterar el funcionamiento del ecosistema suelo como tal. Entonces también es un aspecto que es muy importante desde el punto de vista de los potenciales impactos de la construcción
Y es otra cosa que también tenemos que tomar en consideración cuando evaluamos ambientalmente un proyecto y como también cuando hacemos la gestión de estos mismos aspectos de impactos ambientales. En ámbitos de regulación, bueno, acá en Chile nosotros tenemos una normativa que es la actual ley REP igual, que tiene mucho que ver con la responsabilidad extendida del productor. Pero normativas muy similares también se pueden ver en otros países que tienen que ver con lo mismo. Esto también va de la mano con lo que es hoy en día la economía circular y lo que tú estabas comentando recientemente. En temas del banco de suelos, hoy en día estamos también avanzando bastante en eso. Yo entiendo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hoy en día está generando un banco de suelos, ¿cierto? Que también nos va a permitir de alguna forma tener esta información más a mano, sobre todo en el ámbito de la construcción y en ámbitos de la gestión. Entonces, creo que es muy importante lo que tú tocas ahora, que tiene que ver con qué es lo que cómo estamos trabajando y cómo estamos generando las construcciones hoy en día y cómo también estamos planificando las construcciones que hoy tenemos para el futuro, digamos. En ámbitos de lo que es el análisis de ciclo de vida, hoy en día también estamos analizando, como tú bien decías, los procesos de elaboración, desde la elaboración, ¿cierto? Es importante analizar los transportes y, bueno, y hasta dónde termina este producto o a dónde se reutiliza. En general, en el ámbito internacional, esto también lleva bastantes años, nos lleva un poco más atrás, ¿cierto? No sé si tú nos puedes compartir un poco información referida a lo mejor al análisis de ciclo de vida en otros países, cómo lo han visto o a lo mejor de dónde nosotros podemos ir apoyándonos en ámbitos de normativa y en ámbitos de conocimiento desde acá de Chile hacia otros lugares. Sí, efectivamente, justamente lo que conversábamos justamente que tiene que ver con cómo la construcción es una actividad que requiere tanta materialidad, digamos, requiere tantos recursos para que se pueda materializar cualquier proyecto. Entonces, debido a esas situaciones que el análisis de ciclo de vida se ha vuelto una metodología muy importante para este sector. Para los que nos escuchan y no tengan claridad, el análisis de ciclo de vida es una metodología que se utiliza para cuantificar los impactos ambientales potenciales de un producto, de un servicio o de alguna actividad humana, considerando todas las etapas de lo que se llama ciclo de vida y que incluye desde la extracción de los recursos naturales hasta la disposición después en el medio ambiente de los residuos que se generan. Entonces, una de las grandes ventajas o por qué es tan importante el análisis de ciclo de vida es porque permite cuantificar, ponerle un número a aspectos ambientales que ya hemos conversado que son importantes. O sea, en base al análisis de ciclo de vida, por ejemplo, es que se calcula la famosa huella de carbono o se calculan otros indicadores como la huella hídrica, también la huella del agua, es un indicador que está muy vinculado a la misma metodología. Entonces, claro, se ha vuelto progresivamente una herramienta cada vez más importante en la gestión ambiental en general y específicamente en la construcción debido a la alta demanda de energía, materiales, etc. ¿Vale? Entonces, sí, el ACV está creciendo, es un tema que está cada vez más vigente. De hecho, el pensamiento de ciclo de vida, que es digamos, el marco conceptual en el cual se enmarca el ACV, actualmente está formando parte de las normas ISO 14001, del Sistema de Gestión Ambiental. Es una modificación pequeña que hubo el año 2015 en las normas ISO, la norma ISO 14001, pero que ahora obliga de alguna forma a todas las empresas que estén certificadas a través de este mecanismo a tomar en consideración dentro de su gestión ambiental los aspectos que escapan de su control directo, por decirlo así. Tienen que ahora preocuparse de que si compran, por ejemplo, un material para construir algo, tenga o sea, ojalá de una fuente lo más sustentable posible. O sea, que ojalá tenga una declaración ambiental de producto o que tenga una huella de carbono baja, etc. Entonces, claro, es una metodología que está cada vez más siendo requerida en el entorno de la gestión ambiental. Y además, como está tan vinculado con el concepto de economía circular que tú comentabas, se vuelve de alguna forma la manera que tenemos o una de las formas que tenemos
de garantizar que cuando aplicamos políticas de economía circular realmente estemos disminuyendo las emisiones o disminuyendo los impactos ambientales de nuestras actividades. Así que sí, es un tema que está cada vez más grande. En Chile lo estamos empezando a ver y considerando además todas las iniciativas que se han visto a nivel gubernamental en Chile de construcción sustentable y de gestión ambiental en general, lo más probable es que siga creciendo. Me hacen una consulta por el chat refiriéndose al reciclar y reutilizar desechos y transformarlos con respecto al carbono incorporado. ¿No sería tan sustentable? No entendí la pregunta. Referido a si, en definitiva, si estamos reciclando y transformándolos, ¿cómo funciona el proceso de carbono neutralidad? A eso me da la impresión que se refiere la consulta. Vale, lo que pasa es que en general, desde la perspectiva de la gestión de residuos, hay una jerarquía en la gestión de residuos. Y esa jerarquía parte por, primero, reducir todos los residuos que generemos, ¿vale? Si no podemos reducir, tenemos que los residuos, en lo posible, reutilizarlos, ¿vale? Exacto. Que implica que el residuo que estamos generando lo utilicemos con un nivel de utilidad lo más alto posible. Y en el caso de no ser posible reutilizarlo, se recurre al reciclaje. El reciclaje básicamente consiste en recuperar los materiales que hay en un residuo y utilizarlo con algún fin productivo. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es disminuir nuestra huella de carbono, por ejemplo, de una obra de construcción, tenemos distintos caminos, pero que tienen que estar en general asociados con esta misma filosofía. Esta filosofía es una filosofía global y cuyo objetivo es que, al final de cuentas, todas las estrategias que van primero por reducir, reutilizar y después reciclar, tienden a tener menores costos y tienden a generar un beneficio ambiental más grande. ¿Ya? Entonces, referido a la carbono neutralidad, ese también es un tema súper grande, es un tema súper relevante, pero que en general involucra además medidas de compensación. ¿Ya? Porque de aquí lo que estamos hablando, todo esto que tiene que ver con reciclaje, reutilización, etcétera, son medidas para mitigar, para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que yo genero. Pero si yo quiero ser realmente carbono neutral, tengo que asegurarme que las actividades que yo realizo, las emisiones que estoy generando son compensadas en alguna parte. O sea, ya sea fomentando un proyecto de reforestación o alguna otra medida que permita que la misma cantidad de carbono que yo estoy emitiendo sea capturada en otra parte. ¿Vale? Ese es un poco el concepto de carbono neutralidad, que por supuesto que es bastante complejo de implementar en la práctica. Sí, es bastante complicado y bueno, a lo mejor no tan complejo, pero hoy en día todavía no tenemos a lo mejor las políticas adecuadas o la costumbre o el cómo ejecutarlo. Todavía creo yo que estamos en proceso, pero es importante ir conociendo de qué forma podemos ir manejando estos conceptos, estas nuevas tecnologías, estas nuevas metodologías, como tú bien decías, sobre todo en el análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Conocer también un poco de la institucionalidad, conocer un poco sobre cómo va hoy en día avanzando y construyéndose, cómo vamos planificando en el ámbito de la construcción, igual cómo vamos gestionando las distintas etapas y cómo estos proyectos hoy en día también van aportando de alguna forma a lo que es el medio ambiente, ¿cierto? Hoy en día tenemos igual un tema bastante recurrente que es el cambio climático. Que si bien de alguna forma, a lo mejor, bueno, nosotros de alguna forma vamos aportando igual al contaminar, digamos, pero de alguna forma igual tenemos que ir aportando y ayudando para que esto vaya disminuyendo. En temas, bueno, en temas de economía circular, ya lo conversamos un poco, lo que tenía que ver con el reciclaje y la reutilización, la reducción, el reparar, muchas veces también van de la mano de las R's, ¿cierto? Que hoy en día se utilizan bastante. Tú hablaste sobre las extracciones de materias primas, las emisiones al aire, agua y suelo. En temas de aguas hoy en día también tenemos
un trabajo bastante importante. No sé si tú nos puedes aportar un poquito en temas también del uso del agua. Sí, el tema del agua es un tema también gigantesco, es un tema muy grande a nivel social en general. En Chile tenemos cada vez, para los que no lo sepan, en Chile de hecho estamos, la zona centro-sur, llevamos un periodo de sequía de alrededor de 13 años, ¿ya? A la fecha. O sea, ya estamos en una situación sin precedentes en términos de la falta de precipitaciones. Y a pesar de que ahora en el invierno llovió un poquito más, pero aún así estamos con déficit en casi toda la zona centro-sur de Chile. Así que sí, es un tema recurrente el cómo nosotros gestionamos y utilizamos el agua de manera racional para disminuir, digamos, el impacto que tenemos en términos de escasez hídrica en las cuencas de nuestro país. Y aquí mismo también es cuando empiezan a surgir nuevas estrategias vinculadas con, por ejemplo, la captura de aguas lluvias en las construcciones o la reutilización de aguas residuales en las mismas, digamos, en el mismo proyectos inmobiliarios. Y todas estas herramientas que están vinculadas con la gestión del agua en este sector en particular, tienen que ser conceptualizadas desde el inicio, desde el diseño, ¿ya? Es mucho más fácil que todas estas medidas de gestión inteligente del agua se apliquen con una perspectiva a largo plazo y no como, digamos, un parche puesto después sobre obras que ya existen, de alguna forma. Entonces, eso también es un concepto que es importante cuando hablamos de economía circular, porque a veces la economía circular se confunde con la idea como de reciclar, así como, vale, vamos a reciclar para que las cosas circulen. Pero en realidad es un concepto que, como está en ese diagrama, parte desde el diseño. O sea, nosotros tenemos que desde la conceptualización de lo que estamos desarrollando, ya sea un producto o sea un edificio, tiene que estar pensado en disminuir los impactos ambientales y en cerrar estos ciclos de materiales, incluyendo entre estos el agua, por supuesto. Y ahí, como bien dices tú, hay muchas R entre medio, las típicas 3 R que yo les comentaba, la de reducir, reutilizar, actualmente se han extendido y algunos promotores de la economía circular hablan del 10R, incluyendo entre medio lo que decías tú, del reparar, que suele ser un poco divertido que estemos descubriendo de nuevo que reparar las cosas es buena idea, pero así es, y si tenemos que redescubrirlo para poder hacer una contribución al medio ambiente, por mí me parece genial. Entonces, es un tema que da para largo el tema de la economía circular y como les digo, lo importante sí, o el mensaje que quiero que les quede es que es un concepto que va más allá de simplemente tomar los residuos y utilizarlos para algo, sino que tenemos que plantearlo desde el inicio de un proyecto de cualquier tipo. Genial. Bueno, hoy le dimos una pequeña pincelada a distintas temáticas que vienen muy ligadas a nuestro diario vivir y sobre todo a lo que es en la gestión del ámbito ambiental en la construcción. Esta es una pequeña muestra, ¿cierto? Tenemos varias consultas, pero en honor al tiempo también tenemos que avanzar. Esta es una pequeña muestra de lo que nosotros hoy en día estamos planteando y estamos presentando como un diplomado en gestión ambiental de la construcción, donde tú, Patricio, tienes una parte importante de este trabajo, ¿cierto? Y que tiene que ver con la construcción y medio ambiente, la institucionalidad ambiental, la gestión ambiental en obras civiles y edificación, la eficiencia energética y construcción sustentable y el plan de gestión ambiental, que hoy día van a ir de la mano en un diplomado que estamos dictando y que ya prontamente está por iniciar. Te quiero agradecer, no sé si quieres incorporar o quieres dejar alguna reflexión para poder cerrar la actividad de hoy. Sí, bueno, quiero invitar a todos los que nos estén escuchando y que estén interesados en participar en este programa que les comentaba Daniela, a informarse con ella con respecto a los tópicos que vamos a abordar. Las cosas que vimos hoy día, por supuesto, son una visión sumamente superficial de los problemas ambientales vinculados a la construcción y cómo nosotros podemos abordarlos en nuestros proyectos. El diplomado está estructurado en una base
tanto teórica como práctica, para entregarles las herramientas para entender los problemas ambientales en los primeros módulos, entender cómo funciona esta institucionalidad ambiental también en Chile, cómo enfrentarse a ella, y también vamos a abordar ciertas herramientas que están vinculadas con este concepto de construcción sustentable que les decíamos está tan digamos, en la palestra. Entonces, nada, simplemente invitarlos a informarse con respecto a este programa, si es que es de su interés el área que conversamos hoy día, y quedo atento por si hay alguna pregunta, algún tema que quieran abordar ahora y que podamos discutir en los minutos que nos quedan. Fantástico. Teníamos varias consultas, voy a darle el pase a Pablo, creo que tiene unas consultas desde el chat, así que Pablo, por favor. Así es, ya tenemos varias consultas en el chat. Vamos a partir en el orden en que se fueron realizando. Bueno, la primera la hizo Alfredo, dice, buenas tardes. Él habla sobre las restricciones en este ámbito. Dice, ¿cómo se puede promover la inversión extranjera relacionada con el tema que estábamos señalando? Sí, es un tema delicado justamente porque a veces cuando hablamos de restricciones ambientales o hablamos de alguna forma de la normativa ambiental, se ve o se puede entender como algo que se opone a la inversión, como algo que de alguna forma le pone un freno a la inversión en proyectos en general. Pero no es la idea, por supuesto. La idea de que exista legislación ambiental es que el desarrollo de estos mismos proyectos se realice de la manera con el menor impacto ambiental posible, pero que se realice en la medida de que, por supuesto, sea viable. O sea, a veces hay proyectos que se plantean que son inviables. Si alguien quiere construir un edificio en medio de un parque nacional, obviamente no se puede, pero en la mayor parte de los contextos siempre se puede, de alguna forma, adaptar el proyecto para que sea viable en un contexto ambiental. Así que sí, yo creo que lo principal que tiene que tener el funcionamiento de la institucionalidad ambiental de un país para atraer inversión es que tiene que ser lo más técnico posible, tiene que ser lo más científico posible y objetivo, y tiene que ser una estructura que entregue certeza, o sea, que si se sabe que el proyecto va a ser evaluado de forma determinada, de manera objetiva, como les comentaba, de manera científica, de manera de que el que quiere invertir sepa a lo que se está enfrentando. De esa forma también podemos compatibilizar los objetivos tanto de desarrollo económico como los objetivos de protección del medio ambiente. Al menos yo lo veo así. No sé qué opinas tú, Daniela. Te apoyo completamente. Yo creo que todo es elaborable siempre y cuando esté bajo una regulación y bajo una aprobación. Se puede hacer, pero hacer las cosas y hacerlas bien desde el inicio, yo creo que no solucionan harto los problemas. Perfecto. Seguimos entonces ahí, agradecemos al Alfredo por su pregunta. Seguimos con la de Juan, dice, ¿qué herramientas existen para la identificación y gestión de los procesos e impactos ambientales en la construcción? Si podemos entregarle ahí un par de detalles, un poco amplia la pregunta, pero tal vez resumirlo un poco. Sí, en realidad es una pregunta bastante amplia porque depende mucho desde qué mirada estamos abordando el proyecto o estamos mirando la construcción. En general, las herramientas que existen para evaluar ambientalmente alguna actividad van desde la evaluación ambiental de un proyecto, que es lo que se hace cuando gestionamos a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Existen también otras perspectivas para la evaluación de las actividades humanas, como por ejemplo la evaluación ambiental estratégica, que es una herramienta que está vinculada con la evaluación de planes de desarrollo a gran escala y que por supuesto donde la construcción también juega un rol bastante importante. Y están las otras herramientas, otra perspectiva que tiene que ver con lo que discutimos un poco con Daniela del análisis de ciclo de vida, que lo que busca de alguna forma es evaluar ambientalmente un proyecto, una actividad, pero mirando más allá del área de influencia directa, que es lo que se ve cuando realizamos la evaluación ambiental de un proyecto a través del SEA, por ejemplo. Entonces, de nuevo, a lo que quiero llegar es que depende mucho de cuál es el objetivo de la evaluación ambiental, la metodología que vamos a implementar, ¿ya? Y dentro de, por supuesto, de cada una de esas
herramientas en general, evaluación ambiental de proyectos, evaluación ambiental estratégica, evaluación de análisis de ciclo de vida. Dentro de eso hay metodologías específicas para poder identificar los aspectos ambientales y cuantificar los impactos vinculados con estos aspectos ambientales. Para eso se usan una serie de metodologías que, como les digo, depende mucho de lo que estamos haciendo y de lo que queramos saber, la información que queramos levantar. Sé que es una respuesta un tanto vaga, pero es que la pregunta es un poco amplia, pero espero que más o menos haya aclarado. Sí, no sé qué opinas tú, Daniela. Sí, la pregunta era bastante general. Efectivamente, hay en ámbitos de regulaciones, como decía, y en ámbitos de metodología, hoy estamos avanzando. Y bueno, esa fue la idea igual de hoy, de poder mostrarles un poco distintas temáticas que a lo mejor igual fueron de un sentido bastante amplio. Vimos varios temas, pero esto también nos abre horizontes y nos abre mostrar un poco lo que hoy en día se está realizando a nivel ambiental en la industria de la construcción y cómo nosotros desde la gestión podemos ir avanzando y cómo nosotros desde este lado de la vereda podemos ir aportando también en el ámbito medioambiental. Perfecto. Agradecemos entonces ahí por la pregunta. Esperamos que haya sido contestada y haya quedado sin duda la persona que la realizó. Seguimos con la pregunta de Guido. Dice, respecto al ciclo de vida del producto o servicio, ¿cómo podríamos hacer gestión sobre los servicios auxiliares de la construcción? Por ejemplo, oficinas de arquitectura, ingeniería o inspección técnica de obras, donde el proceso productivo solo corresponde a servicios profesionales, pensando más allá del consumo eléctrico o del papel. Sí, es una pregunta bien interesante porque efectivamente, desde el punto de vista conceptual, el análisis de ciclo de vida es una metodología que intenta abordar todos los servicios, todas las actividades vinculadas con algún producto o servicio en particular. O sea, en este caso, si hablamos de la construcción, involucraría los aspectos que comentaban en la pregunta. En ese caso, lo que hay que evaluar es efectivamente lo que dicen ahí, o sea, hay que evaluar el consumo energético, hay que evaluar el consumo de materiales, hay que identificar y cuantificar cada una de esas cosas, pero probablemente todas estas operaciones auxiliares no son el problema desde la perspectiva de ACV. O sea, al final de cuentas, la mayor parte de los impactos cuando miramos el ciclo de vida de la construcción están vinculados con los materiales. Con el material que nosotros construimos y después también con la etapa que tiene que ver con la etapa de uso después del edificio, ya que es muy relevante y que está muy vinculado también con el diseño y con cómo se hace la obra de construcción. Entonces, ese tipo de actividades auxiliares se incluyen en los estudios, ¿ya? Y se cuantifican todos los aspectos físicos vinculados con esta, pero en general, como les comentaba, el principal foco tiene que estar abordado en las partes donde hay puntos críticos. Y eso en general son materiales, uso, etc. No sé qué opinas tú, Daniela. De ahí también viene el término de pensar y repensar un poco en cómo construimos hoy en día. Hoy en día también estamos en procesos de desarrollo de materialidades, por ejemplo, de materiales con distintas características, pero además estamos volviendo mucho a lo que es el material noble. Hoy en día también tenemos muy en boca el uso de las maderas, por ejemplo, que también aportan a esta carbono neutralidad o un aporte de alguna forma en el ámbito ambiental. Y un tema que también es súper relevante, que hoy en día también estamos trabajando, es el tema de la productividad y la industrialización en muchos casos a la hora de diseñar, considerar reducciones en los residuos, que también es un aporte importante al trabajo que hoy hacemos, independientemente de que como bien decía ahí, probablemente tenemos que llegar hacia las oficinas, ¿cierto? Ir capacitando, pero yo creo que esa es la idea de hoy, es poder dejar la invitación para poder irnos especializando en distintas temáticas, para poder ir aportando, ¿cierto? Desde nuestros distintos rubros, desde el ámbito de la arquitectura, desde el ámbito de la ingeniería,
¿cierto? Desde el ámbito ambiental, hoy en día no es solamente el trabajo de un profesional, sino que también es un trabajo colaborativo, que va de la mano, ¿cierto?, con las políticas y con el trabajo medioambiental. Perfecto. Acá Sergio y Elizabeth nos realizan preguntas relacionadas al programa, al diplomado, por lo tanto las voy a mencionar juntas. Primero dice, hola, ¿el diplomado se puede tomar online y qué plataforma se utiliza? Y Elizabeth pregunta, ¿se abordan distintos tipos de obras, por ejemplo, obras portuarias? Bueno, en el diplomado tenemos, efectivamente el diplomado es e-learning, es un diplomado online, digamos, y la plataforma a utilizar en este caso es Canvas, ¿ya? En temas de obras, sí vamos a ver distintos tipos de obras que se ven en el tercer módulo, que tiene que ver con edificación, ¿cierto? Vamos a estar trabajando obras de todo tipo, no solamente obras portuarias, sino que también obras civiles que vienen de la mano, y posteriormente después también vamos a ver obras de edificación. Perfecto. Y esperamos entonces que haya quedado claro para Sergio y Elizabeth. Danitza también nos pregunta, señala, ¿cuál cree que es la mejor alternativa para avanzar hacia una construcción sustentable y circularidad en la construcción, teniendo en cuenta que Chile pretende ser carbono neutral para el año 2050? Pero en cuanto a legislación, no hay mucho más que buenas intenciones, señala. Sí, es un gran tema el que tocan ahí. O sea, efectivamente todo lo que tiene que ver con cambio climático y carbono neutralidad es un tema en el cual probablemente Chile todavía está un poco al debe. O sea, tenemos un plan relativamente ambicioso digamos, de carbono neutralidad, que puede que parezca que no lo es, pero sí es bastante ambicioso porque involucra el cierre de termoeléctricas, involucra un montón de medidas que son difíciles de aplicar en la práctica. Pero volviendo un poco a la pregunta inicial, con cómo nosotros desde la construcción podemos contribuir a esto, la verdad es que no hay una respuesta única, ¿ya? O sea, dependerá mucho de las características del proyecto en particular y de la manera en cómo nosotros afrontamos los aspectos ambientales de cada proyecto. Hay alternativas que han tomado mucha fuerza en el último tiempo, como por ejemplo, y lo comentaba Daniela, la construcción con madera o con materiales que son sumideros de carbono, a diferencia de los materiales convencionales que requieren mucha energía y generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero para su producción. La madera, por supuesto, al ser un sumidero de carbono, actúa de la forma inversa. Además que como la vida útil de los proyectos de construcción es tan larga, nos aseguramos de alguna forma que el carbono queda capturado ahí. Esa es una buena medida en general. Existen otras medidas que están vinculadas, por ejemplo, con la construcción modular, para poder reemplazar partes de la construcción y no tener que demoler y generar tantos residuos como conversábamos anteriormente. Están, por supuesto, las medidas que están vinculadas con la eficiencia energética de los edificios para disminuir todo el consumo de energía dentro del edificio durante la etapa de uso. O sea, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de la construcción están vinculados, o sea, si miramos el proyecto desde el ciclo de vida completo, están vinculados con el uso, con el tiempo que nosotros como personas vivimos dentro del edificio. Entonces, por eso es que también hay mucho desarrollo en lo que tiene que ver con la eficiencia energética, con las viviendas pasivas energéticamente, etcétera. Entonces, no hay una solución absoluta, no hay una respuesta absoluta, y eso que aquí solamente estamos hablando de un impacto ambiental, que es el cambio climático, porque tenemos una serie de otros impactos ambientales que también tenemos que tomar en consideración, y eso es lo que hablábamos, o sea, el impacto sobre el suelo, el impacto sobre los cursos de agua, el impacto sobre el agua y los recursos hídricos. Entonces, es un tema sumamente complejo y que requiere una mirada más sistémica. Lamentablemente no puedo dar una respuesta así tajante, o sea, esta es la forma en que nosotros vamos a solucionar el problema porque, de nuevo, depende mucho del contexto particular y lo que nosotros queramos lograr. ¿Vale? No sé qué opinas tú, Daniela, ¿coincides conmigo? Sí. Yo creo que es una meta bastante ambiciosa pensar el 2050, considerando que igual tenemos un tema incluso de sociedad,
Hoy en día todavía estamos muy al debe en procesos de reciclaje. Tenemos del ámbito domiciliario incluso, hoy en día todavía estamos al debe en eso. Entonces, efectivamente es bastante ambicioso, pero lo importante es que vamos avanzando en un crecimiento del ámbito ambiental que hace 10 años atrás no lo teníamos. ¿Ah? Es importante también ir viendo esa situación. Y claro, efectivamente, bueno, nuestra idea también dentro de este mismo programa, y un poco complementando algo que me faltó delante, es que el programa en sí busca también tocar temas bastante prácticos, ¿ya? Busca abordar situaciones que hoy en día están, son muy urgentes del ámbito de la construcción, pero también del ámbito práctico, del ámbito del caso real, de la situación concreta. Perfecto, agradecemos entonces su respuesta. Seguimos con Cristina. Nos señala qué opinan desde una perspectiva del desarrollo sostenible, los llamados guetos verticales. ¿No hay ahí una responsabilidad ética de quien construye y de la autoridad que lo autoriza? Un tema delicado, pero muy interesante, de hecho. Yo puedo hablar simplemente a modo personal, de mi opinión personal. Efectivamente, si uno considera que el desarrollo sostenible tiene que tomar en consideración tanto los aspectos económicos como ambientales, pero también sociales, ese tipo de obras de edificación pueden estar un poco al debe, digamos, en los aspectos sociales. Sí, yo considero que ese tipo de medidas, ese tipo de aspectos deberían estar regulados. Considero que hay una responsabilidad también por parte de quienes ejecutan los proyectos y por parte también de la autoridad. Pero sí, si queremos avanzar hacia una sociedad más sustentable, no podemos dejar de lado, no podemos, digamos, apartar como una cosa problemática los aspectos sociales de los proyectos. Y también es un tema que queremos abordar, porque no solo desde la perspectiva de los usuarios finales, los proyectos de construcción tienen impactos sociales, también tienen impactos sociales durante todas las etapas del ciclo de vida, durante su construcción, etc. Entonces, es muy importante que si realmente estamos comprometidos con esta noción de desarrollo sustentable, no olvidemos los impactos sociales que nosotros generamos. Estoy muy de acuerdo. Sí, como dice Patricio, es muy importante que todas las partes estén involucradas, tanto del ámbito de la administración, ¿cierto?, como también las comunidades, muchas veces la flora, la fauna, todo lo que esté en conjunto, en armonía, digamos, sea parte importante de esto. Los guetos verticales, lamentablemente, hay una falta relacionada al tema ético, pero también es porque muchas veces falta un proceso de regulación importante, y esto es a modo personal, falta regulación en temas legislativos, probablemente. Se habló mucho en algún momento, por ejemplo, de lo que eran los guetos en Estación Central, que las personas en definitiva vivían conglomeradas en espacios muy reducidos, ¿cierto?, y que también afectaban al entorno, porque en definitiva estas grandes construcciones lo que llevaban era a cubrir las partes de luz, digamos, de los vecinos, por ejemplo, o a obligar a los vecinos a una situación de incomodidad que en algún momento tampoco fue quizás consultada. Eso es importante a la hora de que podamos ir trabajando. Una de las cosas importantes, sobre todo en el ámbito de gestiones y a nivel global, es poder conversar entre las distintas entidades, entre las comunidades, entre las administraciones, entre los entes públicos, ¿cierto?, y los entes privados, para poder llegar a un consenso lo más armonioso posible. Eso habla bien de una buena sociedad. Perfecto, esperamos entonces ahí haber respondido bien la pregunta. Tenemos la última pregunta que le realiza Hugo. Él habla de adoptar estándares internacionales y pregunta de qué forma las certificaciones internacionales tipo LED
pueden servir para medir efecto ambiental en términos de emisiones en toda la vida útil del proyecto. Sí, las certificaciones ambientales como la tipo LED, que son certificaciones y son avances muy importantes desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental de un proyecto, porque son normativas muy amplias que consideran muchos aspectos de los proyectos y por lo tanto son una contribución muy importante digamos, aterrizar esta idea de construcción sustentable en algo que se pueda implementar en la práctica. Entonces, sí, yo considero que esos son herramientas muy interesantes y por lo mismo están también consideradas dentro de los contenidos del diplomado que estábamos comentando con Daniela. No sé si Daniela puede profundizar un poco más con respecto a eso, pero a mí personalmente me parece que ese tipo de mediciones, ese tipo de iniciativas son muy importantes a nivel local y nivel global. Sí, efectivamente. Hay certificaciones bueno, aquí comentaban la tipo LEED. Hay otros tipos de certificaciones igual que también van muy reguladas con los ámbitos normativos y normativos ambientales. Y efectivamente, uno de los contenidos con los cuales vamos a trabajar durante el diplomado, ¿cierto?, donde también va a estar Patricio y va a estar Juan Carlos Bumón, que es nuestro otro docente, va a ser el tema de las certificaciones internacionales tipo LEED. La idea de esto no es solamente abordarlo del ámbito nacional, sino que también abordarlo desde un ámbito más internacional. Hoy tenemos regulaciones donde estamos creciendo como país y por ende también tenemos que tomar las normativas extranjeras, normativas internacionales, para ir avanzando en nuestro desarrollo en el ámbito de la gestión energética, gestión ambiental, ¿cierto?, etcétera. Perfecto. Llegamos entonces así al final de las preguntas. Agradecemos a Daniela, agradecemos a Patricio. Les recordamos que este webinar levanta temas del Diplomado en Gestión Ambiental de la Construcción de la Universidad Autónoma de Chile, para lo cual también les dejo ahí en el chat del evento el link hacia nuestra página web y el enlace, y el correo de posgrados@uautonoma.cl por si quieren hacer más preguntas. Andrea González preguntaba más arriba sobre métodos de pago. Ahí te respondí, Andrés, que puedes verlo en el correo j.cabello@uautonoma.cl. Por si alguien más tiene la misma consulta, también se los dejo ahí en el chat del evento. Estimados, quisiera darle la palabra para que pudieran despedirse e ir finalizando así esta actividad. Yo primero o tú primero. Ya, dale nomás. Ya, bueno, primero que todo agradecer la invitación a participar de esta instancia. Creo que fue, a pesar del poco tiempo que tuvimos para hablar, porque estas instancias son así, creo que logramos tocar varios temas relevantes. Esperamos que haya sido de interés para las personas que participaron y que nos escucharon. Y nada, quedo dispuesto para resolver cualquier pregunta o cualquier otra instancia futuro si es que existiera algo en que pudiera apoyar. Y motivarlos a participar en esta instancia, a informarse del diplomado si es de su interés, porque vamos a profundizar en todos estos aspectos y otros que no alcanzamos a discutir con profesionales que tienen especializaciones en cada una de esas áreas. Así que nada más que eso, agradecer nuevamente y Daniela, no sé si quieres decir algo tú. Sí, agradecer, bueno, a todos los que hoy día pudieron participar y los que nos pudieron estar conectados. Agradecer también a Patricio por esta interesante charla que tuvimos hoy, que fue una conversación, ¿cierto?, que tratamos de hacerla un poco más relajada, ¿cierto? Y esperamos contar con muchos participantes en este diplomado. Está muy interesante, es muy entretenido y la idea también fue pensada, como tal les decía hace un rato, desde una forma práctica, ¿cierto?, que nos vaya aportando a la realidad, al diario vivir. Así que los dejamos invitados a todos
a todos y a todas a que consulten sobre nuestro diplomado y sobre nuestros programas. Y bueno, nuevamente agradecerles a Pablo y a Patricio por haber estado hoy en día y habernos apoyado en este trabajo. Agradecerles nuevamente a usted entonces por su participación. Recordarle también a las personas que nos ven que esta actividad queda grabada y se sube a nuestro YouTube Posgrados U Autónoma de Chile y también se comparte a través de todas nuestras redes sociales. Así llegamos entonces al final de esta actividad. Espero que les haya gustado. Les dejamos la información en el chat del evento y les deseamos una muy buena tarde a todos ustedes. Hasta luego.